Bueno, mi gente, entonces aquí tenemos una AKT Evo NE 125. Es de aquí de un suscriptor, un parcero, que es un cliente más de nuestro taller aquí en Jercamoto, que nos vio por YouTube y pues quiso pasar su moto a lo que es la medida 150. Entonces, esto es un cilindro 150 de AKT CGR. Entonces esto es 150, le sirve a lo que es a la AKT Evo NE. Es el mismo sistema porque los dos motores son CGR. Y este es el pistón original o el cilindro original de la motocicleta en 125. Este pistón es un pistón de AKT 125, es el pistón original que le quitamos a la motocicleta. Este es el pistón de este cilindro. Entonces, si probamos aquí, este pistón nos va a quedar totalmente volando. Este pistón es el pistón original. Como ven, es un pistón más grande. Entonces vamos a hacerle lo que es la repotenciación. Vamos a explicarles qué vamos a cambiar, cómo lo vamos a instalar y qué hay que hacer cuando se instale el pistón. Bueno, entonces, esto es un pistón de AKT Evo NE 125. Entonces aquí les voy a mostrar el diámetro y este es el pasador del pistón. Bueno, entonces este es el pistón también de la AKT 150. Este AKT 150 es de motor CGR, que es el mismo motor que trae la Evo NE 125 y la AKT 125 NKD. Entonces son los mismos pistones. Los pasadores del pistón son bujes delgados. Entonces si metemos este pistón acá, ella nos va a casar la misma medida, la misma altura, nos va a dar la misma longitud y va a tener los mismos diámetros en la parte de los anillos. ¿Qué es la diferencia? Que el pistón de 150 obviamente va a ser más grande. No hay que modificar nada, no hay que ponerse a cambiar biela, no hay que ponerse a bajar todo el motor para poder cambiar lo que es cuestión de que hay que rebajar, que hay que adaptar. No hay que hacer nada. Si usted solamente quiere repotenciar, se compra el cilindro y lo va a instalar. Le voy a explicar el paso a paso cómo se instala y les voy a explicar que no hay que hacerle ninguna mejora porque los pernos y los tornillos y los diámetros que tiene el pistón del 150 son los mismos que encajan en el motor de la Evo 125 y en el motor de la NKD 125. O sea, no hay que modificar ni hay que hacerles nada. Bueno, mi gente, entonces vamos a demostrarles cómo se instala el cilindro 150 aquí en el motor de la Evo 125. Entonces la vamos a repotenciar. Originalmente el pistón viene con empaquetadura, viene anillos, pistón, empaque, pasadores y los pernos de seguridad o las chavetas de seguridad. Entonces, este empaque de AKT 150 se podría decir que es prácticamente igual al de 125. Lo único que cambia es la cuestión de la boquilla o donde entra pues el espacio del pistón o del cilindro. Entonces, como son iguales 125 a 150, vamos a colocar el empaque normal, no hay que adaptarle ni hay que modificarle nada. Entonces el que le diga a usted que aparte de instalarle el cilindro hay que modificarle algo, es mentira. Ahora vamos a hacer lo que es el arme del pistón y el arme del cilindro. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es ensamblar los anillos en el pistón. Entonces normalmente pues los anillos son 5, 2 raspadores, 2 de aceite y el expander, que este anillo expander también es un anillo pues de aceite, se podría decir. Entonces el primer anillo que va es el anillo expander o el anillo corrugado que ustedes ven. Vamos a dejarlo en la mitad, o sea, en la mitad quiere decir las dos puntas encontradas aquí en la mitad de este pistón o en este punto, se podría decir. Ahora, después de ese anillo faltan 4 anillos más. Entonces, ¿cuál vamos a instalar? Son los 2 pequeños de aceite. Entonces, estos 2 anillos pequeños de aceite vamos a instalarlos aquí en el pistón. ¿Cómo los vamos a instalar? Una punta del anillo mirando hacia el pasador o hacia el émbulo de este lado. Vamos a tener cuidado de abrir bien el anillo, pero que no se nos vaya a torcer. Y lo vamos a ensamblar en toda la ranura de abajo. Verifiquemos de que no se nos monte. Si se nos queda montado, pues abrimos lo que es el anillo, lo hacemos que encaje bien y él se nos va a montar completo. Entonces aquí verificamos que el anillo
se nos está yendo por debajo, entonces hacemos el ensamble hacia la parte de arriba, montamos lo que es un anillo. Entonces verifiquemos de que no se nos vaya a salir el anillo de expander. Si se nos sale el anillo de expander, tenemos que retirar el anillo de aceite, meter el anillo de expander, hacer que llegue el anillo de expander y por último meter nuevamente el anillo del aceite hasta que nos quede totalmente libre. Ahora entonces, este anillo mirando hacia este lado del émbulo. Ahora nos vamos para la otra parte del émbulo, cogemos lo que es el anillo, lo ensamblamos en la parte de abajo. Verifiquemos que se nos vaya por la parte de abajo, como este anillo es tan delgado, nosotros lo podemos manipular de la forma más fácil. Ahora verificamos que no se nos vaya a quedar montado y que vea, esta punta del pistón, de esta punta del pasador, nos quede una punta del pasador este anillo de aceite, y por este punta de pasador o dentro del pasador la otra punta del otro aceite, o sea que se queden en un ángulo de 180. De 180. Este mirando hacia acá, 180 pasa hasta acá y el otro pasa hasta el otro lado. Entonces ya sabemos que son un punto acá, un punto acá, un punto acá, otro punto acá. Entonces si ya tenemos los dos de aceite que son un punto acá y un punto acá, nos vamos con los otros dos anillos restantes. Entonces nos queda el anillo negro, que es el anillo que siempre va en la mitad de las tres ranuras. Entonces, ¿cómo va? Verifiquemos la letra, una letra D, algunos traen pues la S, la T y la D, que significa estándar, o dependiendo el diámetro del pistón que le vayan a montar. Vamos a colocar el anillo aquí en esta parte. Entonces con cuidado vamos a hacer el ensamble, vamos a abrir este anillo y vamos a hacerlo llegar a la parte de abajo del segundo puesto del anillo. Entonces aquí ya está montado. Entonces verificamos un anillo mirando hacia el frente, un anillo mirando hacia el pasador del bulón, el otro anillo mirando hacia el pasador del bulón y por último montamos el último anillo, que es el anillo blanco o el transparente o el níquel. Lo mismo, la letra hacia arriba, lo vamos a colocar contrario de donde nos sale este, montamos aquí con cuidado, abrimos el anillo y dejamos que nos caiga aquí en la holgura o en la raya que trae el pistón. Entonces, anillo raspador, uno en una esquina mirando hacia el IN, el negro en la otra esquina mirando hacia el escape, el de aceite mirando hacia la parte del bulón derecho y el aceite que mirando hacia el bulón izquierdo. Entonces ahora vamos a montar el pistón en la biela, vamos a colocarle los pernos de seguridad que llevan los pistones y vamos a hacer el ensamble ya en la biela montada en el motor. Para instalar lo que es el pasador, vamos a tener pues precaución de aplicarle aceitico a la parte del pasador para que no se nos vaya a frenar el pasador en el pistón cuando le demos encendido por falta de lubricación. Esta parte de IN significa inyección, va hacia la parte del carburador. Entonces vamos a instalarle el pasador, vamos a montarlo aquí en la biela y de la forma más sencilla empujamos el émbulo del lado de allá hacia el lado de acá. Verificamos con un destornilladorcito de pala que nos haya entrado completamente. Verifiquemos de que le hayamos colocado el pin de seguridad que lleva el pistón para que no se nos salga el pasador en la parte de aquí del émbulo, del bulón, y vamos a colocar el otro pin que va de la parte derecha del pistón, porque se nos brincó. Tener mucho cuidado. Si desean pues colocan un trapito en la parte del motor para que no se les vaya a ir hacia la parte de adentro. Entonces verificamos que es mejor meterlo con un destornilladorcito de pala delgado y no meterle lo que es un destornillador de punta o un destornillador de pin, porque nos va a obstruir lo que es el ingreso del pin. Entonces con un destornillador de pala es la forma más adecuada de instalarlo. Vamos a revisar del lado desde allá hacia acá, empujando el pasador para que no se nos vaya a liberar lo que es la parte del pin y revisemos que esté bien seguro. Aquí ya nos quedó bien instalado y ahora vamos a hacer lo que es el ensamble del pistón, del cilindro en la parte del pistón. Pues yo anillo de esta forma, yo primero monto los anillos en el pistón, monto el pistón en la biela y le monto el cilindro al pistón. Hay personas pues que primero anillan el pistón en el cilindro y montan el cilindro con el pistón ya instalado y pues me parece un poco más complicado.
me parece más fácil así, entonces les voy a explicar cómo se instala el cilindro. Bueno, entonces, este cilindro es el 150, este cilindro es el 125. Las cucharas de los balancines o las levas de los balancines inferiores son los mismos que el mismo del 125, así que no hay que mejorar nada. La cuestión es que nos va a quedar todo original, no se les metieron las Razer que tienen, en vez de ir en cucharas, viene como en balineritas, entonces el sonido va a ser menos sonoro y va a ser más rápido la revolución. Pero entonces estas cucharas son las mismas que trae la original, no la vamos a colocar como le estoy diciendo en rodillo porque van a tener la misma función y entonces la moto va a funcionar igual. Entonces el 150 solamente con cilindro se repotencia con cilindro original, sin modificar, solamente se baja al 125, se instala al 150 y se deja todo original otra vez. Ahora vamos a aplicarle lo que es un poco de aceite a la parte del cilindro. Vamos a aplicarle aceite a la parte de los anillos. Y ahora hacemos la montura. Verifiquemos antes de montar que la moto tenga las dos guías originales de la moto, que son las guías del cilindro, para que no se nos vaya a correr el empaque o nos vaya a haber una filtración de aceite. Ahora montamos lo que es la parte del cilindro. Vamos a hacer lo que es el ensamble del cilindro, vamos a montarlo con calmita y vamos a anillar lo que es la parte del pistón en el cilindro. Entonces con calmita metemos el cilindro, verifiquemos de que los anillos nos entren suave y no se nos vaya a quedar montado ningún anillo. Hacemos que los anillos nos entren bien, verificamos de que nos ensamblen bien y ya aquí entró lo que es el cilindro en el pistón. Vamos a tener cuidado con las cucharitas, con los balancines inferiores, que no nos vayan a quedar totalmente abiertos porque nos quedan pegando en la parte del motor y no nos va a dejar cerrar el cilindro. Entonces bajamos las cucharas y hacemos lo que es el ensamble del cilindro hacia la parte de abajo. Ya baja el cilindro completo. Como es el mismo pistón y medimos los mismos pistones, podemos montarlo a ciegas, quiere decir vamos a la fija, porque no nos va a quedar pegando abajo en el cigüeñal ni nos va a quedar pegando en ningún lado. Después de que el cilindro nos entre en la carcasa, no hay que modificar nada de la parte de acá, los cabos de la parte de acá, no hay que modificar, y hacer la instalación y ya. Ahora después de esto vamos a instalar lo que son los dos pernos de acá y ya cuando le instale los dos pernos les voy a mostrar cómo se hace el mantenimiento de culata completo con la sentada de válvulas. Listo, pues.